Los 100 pecados más terribles en la Biblia, del más grave al más leve según nuestro estudio de la palabra de Dios. Introducción completa. La Biblia no clasifica oficialmente los pecados en una escala del más grave al más leve, pero sí revela, a través de sus consecuencias, juicios y advertencias, que hay faltas que provocan una reacción más severa del juicio divino. Desde la blasfemia contra el Espíritu Santo hasta el pecado de omisión, todos ellos son ofensas contra la santidad de Dios y afectan nuestra relación con Él. Este video presenta una recopilación organizada de los 100 pecados más terribles según nuestro estudio de la Biblia de Dios, iniciando con los más abominables y descendiendo hasta aquellos que, aunque aparentemente pequeños, siguen teniendo consecuencias eternas. El propósito no es condenar, sino concientizar, invitar al arrepentimiento y señalar la gracia que hay en Cristo Jesús. La profundidad del pecado según la Biblia. En la presentación Los 100 pecados más terribles en la Biblia explora la profundidad del pecado según la Biblia, desde los actos más atroces hasta las faltas aparentemente pequeñas, todos tratados con seriedad en las Escrituras, y aunque la Biblia no clasifica formalmente los pecados, sus consecuencias revelan niveles de gravedad que se pueden discernir a través de un estudio cuidadoso. El pecado más grave identificado en las Escrituras es el rechazo total y consciente del Espíritu Santo, también conocido como la blasfemia imperdonable, que es una postura deliberada de resistencia a la obra redentora de Dios y cerrando permanentemente la puerta al arrepentimiento, como Jesús advirtió en Mateo 12:31 y 32. Y otros pecados graves mencionados incluyen los sacrificios humanos, como sacrificar hijos a ídolos como Moloc, que era considerado una abominación extrema en las Escrituras y provocaba el juicio directo e inmediato de Dios, y el asesinato de inocentes, como el caso de Caín y Abel, que establece un precedente de la gravedad de quitar la vida humana. La idolatría abierta también es considerada un pecado grave, ya que representa la sustitución directa de Dios por objetos o entidades creadas, rompiendo el fundamento mismo de la relación con el Creador, y este pecado provocó el exilio de Israel y la destrucción de Jerusalén, mostrando sus devastadoras consecuencias colectivas. Cada pecado, independientemente de su posición en la lista, representa una ruptura en la relación con Dios que requiere arrepentimiento y restauración, y es importante destacar que la Biblia muestra la seriedad con que Dios ve estos pecados, como se ve en la historia de Caín y Abel, donde la sangre derramada injustamente clama desde la tierra. Como Dios mismo declaró a Caín. Descripción de pecados graves. En la sección de los 100 pecados más terribles en la Biblia describe varios pecados graves, comenzando con el adulterio espiritual, que se compara con la idolatría y rompe la alianza con Dios de manera fundamental, y también incluye la apostasía deliberada, que implica renunciar conscientemente a la verdad conocida después de haberla experimentado. En la traición a Cristo se ilustra con el ejemplo de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, lo que llevó a su desesperación y ruina espiritual, y se destaca que la gravedad de este pecado se refleja en las palabras de Jesús: mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. La hechicería y el ocultismo se definen como prácticas que incluyen adivinación, consulta a médiums, invocación de espíritus y manipulación de fuerzas espirituales fuera de la autoridad divina, y se mencionan casos bíblicos como el rey Saúl y Simón el Mago, quienes buscaron manipular lo divino para beneficio personal. La perversión de la adoración se ilustra con el ejemplo de Nadab y Abiú, quienes ofrecieron fuego no autorizado, y se destaca que Dios no acepta adoración según términos humanos, y también se menciona la adoración vacía y la manipulación religiosa como formas de perversión de la adoración. El orgullo luciferino se describe como el pecado original de Satanás antes de su caída, y se define como la ambición de usurpar el lugar de Dios, elevándose por encima de su posición asignada, y se menciona que las Escrituras advierten que Dios resiste a los soberbios. La blasfemia contra Dios se define como hablar con desprecio, burla o irreverencia sobre Dios, su nombre, atributos o acciones, y se menciona que en el Antiguo Testamento era castigada con la muerte, mostrando su extrema gravedad. Y se incluyen manifestaciones como atribuir a Satanás las obras de Dios o ridiculizar deliberadamente lo sagrado con intención de deshonrar a Dios. La blasfemia deliberada y persistente puede endurecer el corazón de una persona, alejándola de la posibilidad de arrepentimiento y acercándola al pecado imperdonable, según las Escrituras. La injusticia deliberada, especialmente contra los grupos vulnerables como viudas, huérfanos y extranjeros, provoca la ira divina y es considerada un pecado grave en la Biblia, como se menciona en los profetas mayores y en la ley mosaica. En la rebelión contra la autoridad divina, como se ve en la historia de Coré, Saúl y Adán y Eva,
muestra el peligro de desafiar la autoridad espiritual establecida por Dios y puede resultar en un juicio severo e inmediato. En la persecución de profetas, como Jeremías, Elías, Daniel e Isaías, muestra la dureza extrema del corazón humano ante la verdad divina y está conectada con el rechazo del plan redentor divino, como se ve en la crucifixión de Cristo. El endurecimiento del corazón, que puede comenzar con una resistencia inicial a la verdad divina, puede llevar a una insensibilidad progresiva y finalmente a una obstinación completa, como se ve en el ejemplo de Faraón, lo que puede resultar en un juicio divino. En la violencia sexual, como se menciona en la historia de Amnón y Tamar, es considerada una gran maldad que provoca consecuencias devastadoras tanto para las víctimas como para los perpetradores, y la ley mosaica impone severos castigos para estos actos. La consulta a los muertos, o necromancia, está específicamente prohibida en la ley de Moisés como una práctica abominable y es considerada una de las prácticas paganas que el pueblo de Dios debía rechazar completamente, como se menciona en Deuteronomio 18:11. La prohibición de consultar a los muertos refleja la comprensión bíblica de que los muertos no deben ser consultados, y que hacerlo implica buscar conocimiento o poder fuera de los canales establecidos por Dios, como se ve en el caso del rey Saúl, quien consultó a la médium de Ende para invocar al espíritu de Samuel. La hipocresía religiosa, como la ejemplificada por Ananías y Zafira, es considerada un pecado grave, ya que implica pretender una espiritualidad falsa y manipular a la comunidad de fe, lo que puede llevar a consecuencias severas y directas, como la muerte inmediata. En la negación deliberada de Cristo, ya sea por miedo, presión social o permanente, puede tener consecuencias eternas, como se menciona en Mateo 10:33, y se ve en el ejemplo de Pedro, quien negó a Cristo por temor pero luego se arrepintió amargamente y fue restaurado. O la fornicación y el adulterio son considerados pecados graves, ya que incluyen toda actividad sexual fuera del matrimonio y violan el pacto matrimonial, y son mencionados como obras de la carne que alejan del reino, y también representan una distorsión del diseño divino para la sexualidad humana. La hipocresía religiosa fue constantemente denunciada por Jesús, especialmente en sus confrontaciones con los fariseos, y se caracteriza por la exhibición de piedad sin realidad interior, la búsqueda de reconocimiento, la imposición de cargas y la pureza externa con impureza interna. La codicia y la avaricia son consideradas idolatría moderna, ya que implican la adoración del dinero y las posesiones, y pueden conducir a la corrupción interior, el daño social y la explotación de otros por ganancia, como se menciona en 1 Timoteo 6:10, donde Pablo advierte que el amor al dinero es raíz de toda clase de males. La avaricia es un pecado que Jesús advirtió repetidamente, enseñando que la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes, y que la acumulación de riquezas sin una relación correcta con Dios es fútil, como se ilustra en la parábola del rico insensato. La falsa profecía es un pecado que implica engaño espiritual, donde los falsos profetas pretenden hablar en nombre de Dios sin haber sido enviados, desviando al pueblo de la verdad divina con mensajes que agradan pero no transforman, y Jesús los compara con lobos vestidos de ovejas que representan un peligro para los creyentes vulnerables. El abuso de autoridad es un pecado que implica usar posiciones de poder para beneficio personal en lugar de servir a aquellos bajo autoridad, y puede incluir la justicia pervertida, la opresión de los débiles y la explotación de quienes no pueden defenderse, lo que contradice directamente el carácter de Dios como defensor de los oprimidos. El robo y el fraude son pecados que violan el mandamiento no robarás y condenan especialmente el fraude en los negocios, como usar pesas falsas o explotar a trabajadores negándoles su salario justo, y generalmente nacen del deseo desordenado por lo que pertenece a otros, conectándolo con la codicia como pecado raíz. La lengua destructiva es un pecado que causa divisiones que destruyen comunidades enteras, y puede incluir el chisme, la calumnia, la mentira y las palabras hirientes, y Santiago compara la lengua con un fuego que puede incendiar todo un bosque, mostrando su potencial destructivo cuando se usa para el mal. La amargura y el resentimiento son pecados que corrompen el corazón del creyente desde dentro, y pueden comenzar con una herida inicial, dolor no procesado adecuadamente, resentimiento y amargura, lo que puede llevar a un endurecimiento del corazón, aislamiento y separación de Dios y otros. La falta de perdón es un pecado que implica rechazar el perdón, negarse a liberar la ofensa y autoconfinarse en el dolor, lo que puede bloquear el perdón divino y anular la gracia recibida, como enseña Jesús en la parábola del siervo inmisericorde. La pereza espiritual es un pecado que implica una indiferencia espiritual, y Cristo condena severamente a los tibios en su mensaje a la iglesia de la Odisea, diciendo que vomitará a los tibios de su boca, lo que destaca la importancia de mantener una relación viva y activa con Dios.
La negligencia es un pecado grave que implica descuidar la salvación y los dones espirituales, como se advierte en Hebreos 2:3, y puede llevar a una falta de madurez espiritual, estancándose en la leche espiritual en lugar de avanzar hacia el alimento sólido. El doble ánimo es una condición espiritual que se describe en Santiago 1:8 como inconstante en todos sus caminos, y se caracteriza por dividir la lealtad entre Dios y el mundo, lo que resulta en inestabilidad espiritual y falta de fe consistente. El chisme y la crítica destructiva son armas del enemigo disfrazadas de palabras, que pueden causar daño desproporcionado y destruir la confianza de las comunidades, como se menciona en Proverbios 16:28 y Santiago. El desprecio por lo sagrado, como se exhibió por Belsasar en Daniel 5, es un pecado que no queda impune, y se caracteriza por tratar con ligereza lo que Dios ha declarado santo, reflejando una actitud de irreverencia hacia Dios mismo. La negligencia hacia los necesitados es un pecado que muestra un corazón endurecido y que no refleja el carácter compasivo de Dios, y se menciona en varios versículos bíblicos, como Santiago 1:27 y Mateo 25:40, que enfatizan la importancia de cuidar a los pobres y vulnerables. La falta de dominio propio es un pecado que impide la victoria espiritual y la protección contra la tentación, y se caracteriza por la falta de disciplina constante y entrenamiento diario en rectitud, como se menciona en el texto, que enfatiza la importancia de ejercer el dominio propio como fruto del Espíritu. En la vida cristiana se compara con una carrera atlética que requiere disciplina rigurosa, como se menciona en 1 Corintios 9:27, donde Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, destacando la importancia del dominio propio para evitar caer en tentaciones como la ira incontrolada, los apetitos desenfrenados y la lengua indisciplinada. La amistad con el mundo puede ser un pecado grave, que comienza con una atracción inicial a los valores y placeres mundanos, seguida de un compromiso gradual con actitudes y prioridades contrarias a los valores del reino de Dios, y finalmente lleva a una identificación completa con el sistema de valores opuesto a Dios, resultando en enemistad espiritual. La incredulidad persistente es otro pecado que puede comenzar con dudas iniciales, pero si no se abordan adecuadamente, puede evolucionar hacia un escepticismo creciente y finalmente hacia una incredulidad endurecida, que impide entrar en el reposo de Dios y puede conducir al alejamiento completo, como se menciona en la historia de Tomás y el pueblo de Israel en el desierto. El conformismo espiritual es un peligro que puede llevar a la comodidad peligrosa, la tibieza laodiceana y la inmadurez prolongada, como advierte Hebreos 5:12 y 14, y que Cristo condena severamente en Apocalipsis 3, prefiriendo incluso la frialdad a esta condición. Del uso irresponsable de recursos, como los talentos enterrados, el tiempo malgastado y la mala mayordomía financiera, es un pecado que Dios considera seriamente, como se menciona en la parábola de los talentos y en las exhortaciones de Pablo a redimir el tiempo porque los días son malos. Del autoengaño espiritual es un peligro que puede llevar a justificarse en lugar de confesar el pecado, a la ceguera voluntaria, a la justificación, a la comparación favorable y a la confianza mal ubicada, como advierte Santiago, y que puede impedir ver la verdad sobre uno mismo y confiar en la verdad en lugar de los sentimientos. El pecado de omisión es un pecado bíblico que se define en Santiago 4:17 como al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y que se ilustra en la parábola del buen samaritano, donde los líderes religiosos que pasaron de largo sin ayudar al herido cometieron este tipo de pecado, destacando la importancia de hacer lo bueno y no solo evitar lo malo. El pecado de omisión es una manifestación común que incluye no defender la verdad, guardar silencio ante la injusticia, no compartir el Evangelio e ignorar las necesidades de otros, así como la negligencia en la oración, el estudio de la palabra y otras disciplinas espirituales. En los pecados ocultos del corazón, como la envidia, el orgullo, la amargura, la codicia y la lujuria, son vistos por Dios y pueden ser difíciles de identificar, por lo que se requiere la iluminación divina para reconocer y arrepentirse de ellos, como se menciona en el Salmo 19:12 y en las enseñanzas de Jesús. La lengua imprudente puede causar daños desproporcionados a su intención original, y se advierte sobre este peligro en Proverbios y en las enseñanzas de Jesús en Mateo 12:36, donde se destaca la importancia de refrenar las palabras y ser prudente al hablar. La irresponsabilidad personal se manifiesta en la evasión de deberes, la negativa a asumir responsabilidades, la culpa a otros y el victimismo, lo que contradice el diseño divino para el funcionamiento ordenado de la sociedad y la familia, y se opone a la libertad y el poder que Cristo otorga a los creyentes. La falta de gratitud es un pecado que se ilustra en la historia de los 10 leprosos sanados por Jesús, donde solo uno regresó para dar gracias,
y se destaca la importancia de expresar gratitud por las bendiciones recibidas, como se menciona en Lucas 17:17. La apatía espiritual se caracteriza por un corazón frío, la pérdida del primer amor y pasión por Dios, la fatiga espiritual y la indiferencia, lo que se opone a la pasión y el amor que Cristo espera de sus seguidores, como se menciona en Apocalipsis 2 y Hebreos. En las excusas religiosas, como las utilizadas por el joven rico y los invitados a la fiesta, pueden ser una forma de justificar la desobediencia y priorizar lo temporal sobre lo eterno, lo que se opone a la obediencia y la priorización de lo eterno que se espera de los creyentes. Pecados aparentemente menores y reflexión personal. La sección del video Los 100 pecados más terribles en la Biblia, del más grave al más leve. Analiza varios pecados que pueden parecer menores, pero que en realidad tienen graves consecuencias espirituales, como la negligencia hacia lo pequeño, la subestimación de la importancia de los problemas menores y la ignorancia de las primeras manifestaciones de actitudes pecaminosas. Se destaca la historia del sacerdote y el levita, que justificaron su falta de ayuda al herido con razones religiosas, lo que revela cómo podemos usar la religiosidad para evadir la compasión práctica, y se menciona la importancia de no ser escrupuloso solo en algunas áreas mientras se ignoran otras, como lo hicieron los fariseos que diezmaban las hierbas pero descuidaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. En la sección también invita a la reflexión personal, preguntando al lector si ha justificado alguno de estos actos en su vida diaria sin medir sus consecuencias, si ha minimizado o racionalizado comportamientos que las Escrituras consideran serios, y qué áreas necesitan rendir a Dios hoy para vivir con integridad, identificando aspectos específicos de la vida que requieren arrepentimiento y transformación a la luz de lo aprendido. El perdón en Cristo y la gracia restauradora. Se enfatiza que todo se trata de Jesús, el Mesías prometido, y que aunque todos los pecados tienen gravedad ante Dios, todos tienen también perdón en Cristo, excepto el rechazo total y consciente del Espíritu Santo, y se invita al lector a proclamar al Hijo de Dios, exaltar su nombre, y llevar su luz a las naciones, recordando que la gracia no minimiza la seriedad del pecado, sino que ofrece un camino de restauración a través del arrepentimiento genuino y la fe en Jesús. Lista completa: los 100 pecados más terribles en la Biblia. Del más grave al más leve. Pecados más graves, 1 al 20. 1. Blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable. 2. Sacrificio de hijos a ídolos, Moloc. 3. Asesinato de inocentes, como Caín. 4. Idolatría abierta y persistente. 5. Adulterio espiritual, infidelidad a Dios. 6. Apostasía deliberada. 7. Traición a Cristo, ejemplo Judas. 8. Hechicería y ocultismo. 9. Perversión de la adoración, fuego extraño, falsa adoración. 10. Orgullo luciferino, soberbia satánica. 11. Blasfemia contra Dios. 12. Injusticia deliberada contra viudas, huérfanos y extranjeros. 13. Rebelión contra la autoridad divina, Coré, Saúl, Adán y Eva. 14. Persecución de profetas. 15. Endurecimiento del corazón, ejemplo. Faraón. 16. Violencia sexual, ejemplo. Amnón y Tamar. 17. Consulta a los muertos, necromancia. 18. Hipocresía religiosa grave, Ananías y Zafira. 19. Negación deliberada de Cristo. 20. Fornicación y adulterio. Pecados de impacto moral, religioso y social, 21 al 60. 21. Codicia extrema, avaricia, idolatría moderna. 22. Falsa profecía. 23. Abuso de autoridad espiritual o civil. 24. Robo. 25. Fraude comercial o financiero, pesas falsas. 26. Calumnia, lengua destructiva. 27. Amargura persistente. 28. Resentimiento crónico. 29. Falta de perdón. 30. Pereza espiritual, tibieza. 31. Negligencia espiritual. 32. Doble ánimo, inconstancia espiritual. 33. Chisme. 34. Crítica destructiva. 35. Desprecio por lo sagrado, como Belsasar. 36. Negligencia hacia los necesitados. 37. Falta de dominio propio. 38. Ira incontrolada. 39. Apetitos desenfrenados, glotonería, lujuria. 40. Amistad con el mundo,
Adopción de valores contrarios al reino. 41. Incredulidad persistente. 42. Conformismo espiritual. 43. Uso irresponsable del tiempo y recursos, mayordomía negligente. 44. Autoengaño espiritual. 45. Orgullo religioso. 46. Justificación del pecado. 47. Comparación favorable con otros. 48. Confianza en la religiosidad externa. 49. Negligencia en la oración. 50. Ignorar el estudio de la palabra. 51. Falta de evangelismo, no compartir el evangelio. 52. No defender la verdad. 53. Silencio ante la injusticia. 54. Ignorar necesidades ajenas. 55. Falta de compasión práctica. 56. Excusas religiosas para no obedecer. 57. Pecados ocultos del corazón, envidia, lujuria, codicia. 58. Irreverencia al nombre de Dios. 59. Burla de lo sagrado. 60. Atribuir a Satanás las obras de Dios. Pecados menos visibles pero igualmente peligrosos, 61 al 100. 61. Ignorar convicciones espirituales. 62. No practicar la justicia. 63. Falta de misericordia. 64. Negligencia en la fe activa. 65. Ignorar los mandamientos pequeños. 66. Racionalizar el pecado. 67. Justificar comportamientos erróneos. 68. Tibieza espiritual, Apocalipsis 3. 69. Desobediencia parcial. 70. Vida espiritual superficial. 71. Amar más al mundo que a Dios. 72. Interés por el poder religioso. 73. Ambición egoísta. 74. Falta de integridad en lo oculto. 75. Preferir la tradición sobre la palabra. 76. Uso vano del nombre de Dios. 77. Deseo de reconocimiento religioso. 78. Hacer el bien por vanagloria. 79. Falta de vigilancia espiritual. 80. Indisciplina en la lengua, palabras imprudentes. 81. Irresponsabilidad personal, evadir deberes. 82. Victimismo perpetuo. 83. Culpar siempre a otros. 84. No agradecer a Dios. 85. Falta de gratitud a los demás. 86. Olvidar favores y bendiciones. 87. Apatía espiritual. 88. Falta de pasión por Dios. 89. Abandono del primer amor. 90. Exceso de ocupación en lo secular. 91. Rechazo a corrección espiritual. 92. Orgullo disfrazado de humildad. 93. Ser piedra de tropiezo para otros. 94. Indiferencia ante el sufrimiento. 95. Religiosidad sin frutos. 96. Falta de fe práctica. 97. Escuchar la palabra sin obedecer. 98. Vida sin frutos espirituales. 99. Falta de temor reverente a Dios. 100. Pecado de omisión, saber hacer el bien y no hacerlo. 40. Hechos clave sobre el pecado según la Biblia. 1. El pecado más grave es la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12, 31 al 32. 2. Todos los pecados separan al hombre de Dios, Isaías 59, 2. 3. No hay justo ni aun uno, todos pecaron, Romanos 3, 10, 3, 23. 4. El pecado produce muerte espiritual, Romanos 6, 23. 5. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente, Proverbios 6, 16 y 17. 6. El asesinato de inocentes clama desde la tierra, Génesis 4, 10. 7. La idolatría llevó a la destrucción de Jerusalén. 8. La fornicación es obra de la carne que impide heredar el reino de Dios. 9. El orgullo fue la causa de la caída de Satanás. 10. La hipocresía religiosa fue severamente denunciada por Jesús. 11. La injusticia contra huérfanos y viudas provoca juicio divino. 12. El ocultismo y la hechicería están prohibidos expresamente, Deuteronomio 18. 13. El pecado endurece el corazón y cierra el oído espiritual.
14. La incredulidad impidió a muchos entrar en el reposo de Dios. 15. El pecado se origina en el corazón antes de manifestarse externamente. 16. La lengua tiene poder de vida y muerte. Proverbios 18, 21. 17. Jesús advirtió que ser tibio es abominable. Apocalipsis 3, 15 y 16. 18. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago 4, 17. 19. Dios ve lo oculto del corazón, no solo los actos visibles. 20. El pecado genera esclavitud espiritual. Juan 8, 34. 21. Judas Iscariote es ejemplo de traición espiritual imperdonable. 22. Nadab y Abiú murieron por ofrecer adoración no autorizada. 23. Ananías y Zafira murieron por mentir al Espíritu Santo. 24. El pueblo de Israel cayó por idolatría y rebeldía persistente. 25. El pecado personal puede acarrear consecuencias colectivas. 26. David fue perdonado tras adulterio, pero vivió consecuencias dolorosas. 27. La gracia no anula la justicia de Dios. Romanos 6, 1 y 2. 28. Aún el creyente puede caer si descuida la vigilancia espiritual. 29. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. 30. El arrepentimiento verdadero produce frutos dignos. Mateo 3, 8. 31. Dios quiere misericordia, no solo sacrificios. Oseas 6, 6. 32. El engaño del pecado es progresivo y silencioso. 33. Jesús es el único mediador y redentor ante el pecado. 34. Sin arrepentimiento no hay perdón. Lucas 13, 3. 35. La palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. 36. Todo pecado puede ser perdonado excepto el rechazo absoluto del Espíritu Santo. 37. El juicio comenzará por la casa de Dios. 1 Pedro 4, 17. 38. Dios no tomará por inocente al culpable. Éxodo 34, 7. 39. La confesión y el abandono del pecado traen misericordia. Proverbios 28, 13. 40. Jesús vino para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1, 15. 5 preguntas de reflexión profunda. ¿Qué pecado de esta lista has justificado o minimizado en tu vida diaria? ¿Hay áreas en tu corazón que aún no han sido rendidas a la luz de Cristo? ¿En qué formas has mostrado religiosidad externa sin transformación interna? ¿Estás siendo vigilante con los pecados pequeños que abren la puerta al alejamiento de Dios? ¿A quién necesitas perdonar, restaurar o servir hoy como muestra de verdadero arrepentimiento? Conclusión espiritual. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo hay perdón, restauración y nueva vida. El objetivo de este estudio no es la condenación, sino el llamado a volver a Dios con corazón sincero. Dios es justo y santo, pero también es lento para la ira y grande en misericordia. Si reconoces tus pecados, confiesas tu necesidad y clamas por la sangre de Cristo, hallarás salvación verdadera. Todo se trata de Jesús, el Mesías prometido, el Cristo viviente, nuestra esperanza eterna. Proclamamos al Hijo de Dios, exaltamos su nombre, y llevamos su luz a las naciones. Si este mensaje te edificó, suscríbete para seguir conociendo más de Jesús, el Mesías, y su palabra viva. Comparte este video y permite que otros también descubran el poder transformador del Cristo de Dios.